Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a ¿qué? Conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra, ¿qué? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Génesis 1:26 nos enseña la esencia de Dios. Y quiero que pongas mucha atención, porque si entiendes este principio, te puede cambiar la vida. Diga conmigo: el Señor tenía un plan. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de planes. O sea, no es un Dios que improvisa. Quizá nosotros sí, nosotros nos encanta improvisar. ¿Cuántos saliendo de aquí no saben ni qué van a comer? Amén. Nos encanta improvisar. Pero Dios no. El Dios que tenemos es un Dios que es especialista en crear planes. Y Dios no hace nada al ahí se va. Dios no hace lo que se le ocurre. Amén. Dios ejecuta planes. Amén. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Verso 26. Verso 26. Y dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el Señor tiene un plan. Diga conmigo: el Señor tiene un plan. ¿Cuál era el plan del Señor? Que ese hombre que Él hiciera señoree, diga conmigo, señoree. ¿En qué? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la... Ese era el plan de Dios. Amén. Ese era el plan de Dios. Dios hace el plan, y cuando Dios hace el plan, forma al hombre. Dijo: me veo en la necesidad de hacer un hombre para que cumpla con mi plan. ¿Cuál plan? Que la tierra que yo he hecho esté señoreada. Una vez que Dios lo hace, lo segundo que hace el Señor es versículo número 28. Dice: y los bendijo Dios. Diga conmigo: y les dijo. ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? Dice la Biblia que cuando Dios lo hace, lo primero que Dios hace cuando lo forma, ¿sabes qué es? Hablarles. No dice la Biblia: y los creó Dios y los abrazó. Y los creó Dios y les dio un beso. Los creó Dios y lo primero que hizo el Señor fue hablarles. Amén. Pero lo primero que Dios le dijo no fue: hijo, te amo. Cuando la mujer fue sacada de la costilla del hombre, lo primero que el hombre dijo fue: y esto será llamado varona, porque fue salido del varón. Lo primero que Dios hizo no fue ni siquiera ponerle nombre a Adán. Lo primero que Dios hizo fue contarle su plan. Lo crea, y no cuando lo forma le dice: oye, mira, de aquí en adelante serás Adán, y yo soy tu papá, yo soy tu creador, abrázame, tú y yo vamos a tener una relación. No hizo eso, ¿verdad? Lo primero que hizo una vez que lo formó, ¿sabes qué fue? Contarle su plan. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad. ¿Qué más? ¿Qué más? Multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, y vuelve a decir Dios, a lo mejor aquí le dice que lo ama. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Y empieza a dar instrucciones. ¿Tú crees? Las primeras palabras de Dios fue hablar del plan. Si Dios habló de su plan, creo
Creo que el plan es importante. Si lo primero que Dios le dijo a Adán fue contarle su plan, es porque el plan era importante. Ahora, no sé tú, pero el que hace el plan es quien lo ejecuta. O eso debería ser. Tú no haces un plan para no llevarlo a cabo, ¿verdad que no? Tú haces un plan para cumplirlo. Haces un programa para cumplirlo. Amén. Quiero que sepas una cosa. ¿Por qué tengo que escuchar a Dios? Porque Dios tiene un plan. Porque Dios te creó bajo un plan. ¿Por qué tengo que escuchar a Dios? Porque como Él creó el plan, Él es el que tiene que direccionar nuestra vida. El ser humano camina pensando que Él puede crear un plan para su propia vida. ¿Estás conmigo? De hecho, es el principal problema de la iglesia, o es el principal problema del mundo, que las personas caminan creyendo que pueden crear su propio plan. Hay personas que ni siquiera se acercaron a orar por el plan y empiezan a vivir su vida de una manera sin tomar en cuenta a Dios. Empiezan a vivir su vida de una forma. Empiezan a ponerse metas, a ponerse proyectos. Y la pregunta es, ¿te creaste tú a ti mismo? ¿O te creó alguien que es especialista en hacer planes? La Biblia dice así, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero solo los de Jehová son los que permanecen. Amén. Quizás la razón de tanto fracaso es que nos la pasamos haciendo planes fuera de la voluntad de Dios. Y no es que Dios no esté contigo, es que Dios tiene otro plan. Quizás tanto fracaso no significa que Dios no te ame. Quizás tanto fracaso significa que Dios ya tenía un plan para ti. Señor, permíteme casarme con esta persona, y Dios te dice, hijo, tengo un plan. ¿Te vas a quedar para vestir santos? Nada, cierto. Tengo un plan. Esa persona no es para ti. Y Dios te estorba. Señor, quiero este trabajo. Dice, Señor, hijo, ¿qué crees? Tengo un plan. Y te estorba. Amén. Señor, quiero hacer esto. Y dice Dios, ¿qué crees, hijo? Yo te hice y yo tengo un plan. Muchos planes, dice la Biblia, hay en el corazón del hombre. Muchos pensamientos, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo los de Jehová son los que permanecen. En pocas palabras, dice el Señor, puedes planear, puedes intentar, puedes hacer cosas, pero el que debe permanecer, dice el Señor, es el mío, porque te hice con un propósito. ¿Qué significa? Que ni siquiera el hijo que tienes es porque lo hayas planeado. Si naciste, no es porque tus padres lo hayan planeado. Si naciste, no es porque haya sido una casualidad. Si naciste, no es un accidente. Si naciste es porque había un plan, porque Dios creó el plan y eres resultado de ese plan de Dios en este tiempo, en esta hora y en esta tierra. Amén. Amén. Porque ¿qué crees? Nosotros sí improvisamos, Dios no. Mi mamá tuvo gemelos. Mi mamá tiene unos cuates. Y a los 3 meses mi mamá va al hospital a decir, doctor, quiero que me opere para ya no tener hijos. Va como a los 4 meses. Y a los 4 meses dice el doctor, está bien, solo tengo que hacerle unos estudios. Y le hace unos estudios y todo. Y le dice, señora, con todo gusto lo opero, nada más que se alivie del otro que está esperando. Mi mamá se quedó y dijo, ¿cómo? Mi mamá lloró, mi papá lloró, mis abuelos lloraron, todos lloraron. Mi mamá dijo, ¿qué voy a hacer con gemelos? Y luego uno más. Decía un tío abuelo, decía mi mamá, decía, Lupe está buena para tocar la batería. Estaba cargando uno, otro acá, y con el otro estaba así, arrullando a los 3.
Y mi mamá regresa con mi papá y le dice: ¿sabes qué? No me puedo operar porque estoy embarazada. Mi papá lloró. El día de mi nacimiento, mi papá no estuvo en mi nacimiento. Estaba en una cantina llorando con mi abuelo. 100% real. Porque no sabía cómo lo iba a hacer. Escucha esto. Pero al final, cuando mi mamá estaba embarazada, como en el quinto mes, cuando estaba embarazada en el quinto mes, le da diabetes. Y cuando le da diabetes, cuando llegó el día de mi nacimiento, el doctor le dijo, me hicieron estudios y dijo el doctor: hay que revisar que él no tenga diabetes. Para no hacerte el cuento tan largo, le dijeron: no tiene diabetes, pero tiene de aquí a los 13 años para desarrollar una enfermedad. Puede ser cáncer en la sangre, puede ser diabetes, puede ser presión, puede ser una enfermedad por lo que pasó durante el embarazo. Amén. 13 años cumplidos, me diagnostican leucemia. Amén. Cáncer en la sangre. Todo parece casualidad, pero Dios tenía un plan. Porque gracias a ese milagro, gracias a esa enfermedad, pude experimentar un milagro. Gracias a ese milagro conozco de Dios. Y gracias a que conocí de Dios, toda mi familia pudo ser transformada. No estaba en los planes de mis padres. Y muchas veces mis hermanos se burlaron de mí de esa manera. ¿Tú qué? Tú eres un niño no planeado. A ti nadie te quería. Y hubo un momento en que me afectó. Pero después entendí, o al menos es mi consuelo, que no fui planeado por mis padres, pero Dios sí tenía un plan conmigo. Amén. Y hoy estoy aquí. Hoy estamos aquí en Avivamiento Monterrey. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero los de Jehová son los que permanecen. ¿Estás conmigo? Dile al que está a tu lado: Dios tiene un plan. Ahora, si Dios tiene el plan, Dios tiene que ejecutar el plan. Amén. Amén. Si Dios creó el plan, Él tiene que ejecutar el plan. El problema de nosotros es que una vez que maduramos o crecemos, más bien no que maduramos, una vez que desarrollamos la habilidad de caminar, pensar y de hablar, nos empezamos a creer que tenemos la autoridad de crear nuestro propio plan. ¿Estás conmigo? Porque es importante escuchar la voz de Dios. Porque Él hizo el plan sobre tu vida. Amén. Porque Él te diseñó. Porque Él preparó todo para que el plan se cumpliese. Amén. Cuando Dios crea a Adán, tenía un plan y dijo: hagamos al hombre que señoree, que haga esto, que haga lo otro. Cuando lo hizo, lo puso en el lugar y le dijo: hombre, te he hecho para que hagas esto. Este es mi plan. Y mientras que estuvo ahí, ¿sabes qué pasaba? Lo puso en un huerto. Y cuando estuvo en ese huerto, ¿sabes qué pasaba? En ese huerto el Señor hizo un plan y puso ríos para que no tuvieran que buscar agua. Y puso un clima perfecto. Y puso semilla perfecta. La semilla caía y sola daba fruto. Amén. Dice la Biblia que había como un vapor que salía cada cierto tiempo. Y ese vapor lo que hacía era regar todas las plantas. Lo puso en un lugar perfecto. Amén. Y mientras que Adán escuchó a Dios, ¿sabes qué pasó? Mientras que Adán escuchó a Dios, caminó en ese plan, en el plan de Dios, y fue bendito, fue próspero, fue lleno. Pero, diga conmigo, pero, porque siempre hay un pero. Pero Adán y Eva cometieron un error. Es más, ¿qué tan perfecto no era el plan? Que Adán no batalló ni para conseguir novia. Amén. Lo vio Dios ahí a Adán, le dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Está conmigo?
Se durmió, se despertó y dijo: ajá, ¿y esto? Y estaba ahí Eva. Y el Señor le dice: lo he hecho para ti, Adán. Tenía un plan. Varón y hembra los creó. No se le ocurrió a Dios. Desde Génesis 1, 26 y 27 dice que varón y hembra ya los había creado. Mientras que Adán estuvo bajo el plan de Dios, todo se daba, fue bendito, fue próspero. Pero llegó un momento, Génesis capítulo 3, vamos ahí, Génesis capítulo 3, verso número 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual, diga conmigo, dijo a la mujer, diga conmigo, dijo a la mujer. ¿Qué le dijo? Con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió y empezó a hablar con la serpiente. ¿Por qué tengo que escuchar a Dios? Porque Él tiene el plan. Porque me creó con un plan. Porque me diseñó con un plan. Y necesito aprender a escuchar a Dios para saber el plan que tiene para mi vida. ¿Cuál fue el problema de Eva? Que escuchó otro plan. Le habló la serpiente y le dijo: con que Dios ha dicho. Y le da otro plan: come de este fruto y no morirás. Más bien, si comes, viene esto y esto y esto y esto para tu vida. Le dio otro plan. Le dice: ¿no te gustaría ser más como Dios, sabiendo el bien y el mal? En pocas palabras le dice: ¿no te gustaría que en lugar de que alguien te direccione, direccionarte tú mismo, ser igual que Él, sabiendo todo? Y en lugar de seguir a Dios, ¿por qué no mejor ser como Dios? ¿Y qué pasó? A la mujer le gustó el plan y ejecutó el plan. Y cuando ejecutó el plan, sacaste a Dios de la ecuación. Y vea lo que pasa, la consecuencia. Cuando la mujer peca, lo que Dios hace es eso: les da la oportunidad de hacer su plan. Y les dice: está bien, pero ahorita estás en un huerto. Y en este huerto mando yo. En este huerto se hace mi voluntad. ¿Quieres hacer tu voluntad? Salte del huerto y crea tu propio huerto. Y le dice el Señor, no lo dice textualmente, pero es lo que termina haciendo Dios con él. Le dice: salte, no puedes estar en el huerto, porque ¿qué crees? Aquí hay un plan que se tiene que ejecutar. Pero si quieres hacer tu propio plan, entonces crea tu propio huerto, cava tus propios pozos para que puedas sacar agua. Riega el agua a tu manera. ¿Quieres ser como yo? Entonces hazlo tú. Pero no quieras ser como yo, donde yo soy Dios. Por eso era imposible que Dios dejara a Adán dentro del huerto, porque Adán no quería seguir a Dios. Adán quería hacer su voluntad. Y le dio el Señor el privilegio. Y qué honor tan grande, que Dios nos dé la oportunidad de decidir lo que queremos para nosotros. Amén. Y el Señor le dijo: ¿quieres hacer tu voluntad? Entonces salte de aquí y haz tu propio huerto. Trabaja la tierra, ara la tierra, busca semilla, mete la semilla, cava pozos 30, 40 metros de profundidad, saca el agua, riega, limpia, cosecha. ¿Quieres hacer tu voluntad? Ok, cuando quieras cosechar, siembra. Si no quieres comer, no comas. ¿Quieres que el fruto se dé grande? Bueno, levántate en la mañana, a las 5 de la mañana a regar, y levántate a las 6 de la tarde a regar. Haz tu voluntad, pero haz tu voluntad en tus cosas, en tu ambiente, en tu atmósfera, en tus planes. ¿Me estás entendiendo? Porque es importante escuchar a Dios.
Porque Él tiene un plan y tiene que direccionarnos en el plan que Él creó para nosotros. No puedes llegar a viejo sin saber qué era lo que Dios tenía para ti. ¿O de verdad crees que naciste por casualidad? Que naciste en este tiempo, en esta ciudad, que estemos reunidos hoy aquí. ¿De verdad crees que esto es destino, es casualidad? ¿O hay un plan de Dios en medio de todo esto? Y te lo voy a decir así, y a lo mejor no te va a gustar, pero es verdad. Pero cuando uno empieza a caminar en su voluntad, por eso hay padres que terminan perdiendo a los hijos, e hijos que terminan perdiendo a los padres. Por eso hay personas que terminan perdiendo bendiciones, porque el Señor dice: yo te creé con un propósito, pero si quieres hacer tu propio plan, yo tengo que proteger mi propósito. Hay algo que Dios tenía que hacer conmigo. Cuando mi mamá llegó ahí diciendo: espéreme, no quiero tener hijos. ¿Tú crees que no le ofrecieron la posibilidad de abortar ese hijo? ¿Qué vas a hacer económicamente? No pueden, estaban ellos económicamente muy mal. Pero al final Dios iba a hacer su voluntad en mí, con ellos o sin ellos. Y se ejecutó lo que Dios tenía que hacer. Amén. Cuando llegué a los 13 años y me enfrenté a la leucemia, al cáncer, mis padres tenían planes para mí, pero al final Dios hizo sus planes sobre mí. Amén. Y bendigo la vida de mis padres, que entendieron que Dios tenía un plan en mi vida. Pero te aseguro que si ellos hubieran decidido ejecutar otro plan, esos padres hubieran perdido un hijo, y ese hijo hubiera perdido unos padres, porque el propósito de Dios se tenía que cumplir. Si mis padres se hubieran negado a que yo buscara de Dios, si mis padres me hubieran estorbado a buscar de Dios, Dios como quiera hubiera cumplido su propósito. Amén. Y esta es la razón por la que padres pierden hijos y hijos pierden a sus padres. Amén. Yo tuve ese carácter, y a los 16 años no me importó perder mi familia por buscar a Dios. Y tuvieron que aceptar el propósito que Dios tenía para mí, aunque ellos tenían otros planes. Y quizás hoy, si ellos no lo hubieran aceptado, estuviéramos divididos. Pero el propósito de Dios se tenía que cumplir sí o sí, porque Dios va a proteger el huerto, porque Dios va a proteger su plan. Por eso cuando Adán no quiso hacer la voluntad de Dios y quiso hacer su propia voluntad, lo sacó y dijo: que ella haga su voluntad, pero hágala fuera de mi propósito. Y cubrió el propósito. Y muchos años después envió a su hijo a morir en una cruz para echar en marcha una vez más este propósito. Y restauró todo lo que se había perdido por culpa de Adán. ¿Me está entendiendo? Porque es importante que yo escuche la voz de Dios, porque Dios tiene un plan para tu vida. Que no lo conozcas no significa que no lo tengas. Alguna vez estuve yo en esta vida pensando que era dueño de mi propia vida, que iba a terminar siendo lo que mis padres pensaban que yo iba a ser. Porque hoy en día hacemos eso y decimos: no, es que yo soy lo que soy porque no tuve oportunidades. Déjame decirte una cosa: las tuviste, pero las despreciaste porque había un plan. Y Dios hizo hasta lo imposible por cuidar ese propósito. Pero el que no quiso caminar en esa voluntad perderá su propósito. Porque es importante escuchar la voz de Dios. Porque si Él hizo el plan, Él es el que tiene que dirigirnos. Él es el que tiene que guiarnos. Él es el que tiene que llevarnos. Él es el que tiene que movernos. Él es el que nos tiene que decir dónde detenernos, dónde avanzar. Nos rendimos hasta que Dios diga y le seguimos hasta donde Dios diga. Pero Él es el que tiene que direccionarnos. Él nos creó a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué derecho tenemos nosotros de crear un plan para nosotros mismos? ¿Me está entendiendo? ¿Cuál sería el plan de Dios? Y esto es lo que tenemos que buscar. Esto
Esto es lo que tenemos que investigar. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Quizá ya lo intentaste solo muchas veces. Ya creaste muchos planes tú solo. Ahora tienes que dejar que Dios gobierne tu vida. Amén. Te voy a dar solamente una señal. En los planes de Dios no puede haber amargura, no puede haber tristeza. Amén. No puede haber fracaso, no puede haber frustración. En los planes de Dios tiene que haber paz. En los planes de Dios tiene que haber gozo. En los planes de Dios une. En los planes de Dios se construye. En los planes de Dios hay bendición. En el plan que Dios tiene preparado para ti, las cosas te salen bien. Amén. Porque quizá no es que haya fracasado, no es que sea un fracasado. Quizás estoy intentando cosas que no son mías. Hace tiempo lo platicaba con una persona y le decía, le hablaba sobre esto, sobre el propósito, y le decía: mira, para lo que fuimos creados, somos perfectos. En un altar soy bueno. ¿Está conmigo? Porque estoy donde Dios, sobre lo que Dios planeó para mi vida. Amén. Y si intento ser un futbolista, o si hubiera intentado ser un futbolista y me hubiera disciplinado y me hubiera aplicado, hubiera ido de allá para acá y de allá para acá y de allá para acá, a lo mejor nunca viajaría al viejo continente. Es más, a lo mejor nunca, por mucho esfuerzo que le haya dado, nunca hubiera ni debutado en la segunda división. Y si yo camino con eso, pudiera morir sintiendo que fui un fracasado. Y no es que haya sido un fracasado, es que estaba intentando algo a lo que no fui diseñado yo. Pero para lo que Dios me llamó a hacer, ¿sabes qué? Eres perfecto. Para la persona con la que Dios te llamó a casarte, eres perfecto y serás perfecta. Para el negocio, para el trabajo que Dios diseñó para ti, vas a ser perfecto. Para lo que Dios te diseñó, te capacitó, te dotó para hacer su voluntad en esta tierra. Necesito aprender a escuchar la voz de Dios por la simple y sencilla razón de que Dios tiene un plan en mi vida. Y quizás estoy fuera de ese plan. Cuando entre ese plan, me daré cuenta que Dios me diseñó con la capacidad, con el potencial, con la habilidad para poderlo hacer posible. Amén.